Start recording. Listo. Bueno. Estamos todos. Vamos a ver. Bueno, ya tengo acá abierto. Hoy tenemos que hacer lo que vamos a hacer el jueves en realidad. Ahí quedamos un poco con atraso. Igual para esta semana tenemos todo desarrollo, así que creo que 4 días para codear y va a ser bastante tiempo, así que de última no, ojalá no atrasemos todo. Bueno, esta semana vamos a hablar de esto, de arquitectura de software, ¿tá? Así que vamos por acá. Como siempre, yo arranco. Cualquier cosa, si tienen una pregunta, tírenme. A ver si puedo abrir esto de manera que ahí se lee un poquito más. Deme un segundito, voy a hacer un vasito de agua antes de morirme. Bueno, a ver ahí. Sí. Ok, bueno, arrancamos porque es la arquitectura de software, ¿no? Antes o sea, el concepto de arquitectura de software hay como varios conceptos, depende a qué le preguntes. Esto vieron que es todo así, ¿no? Es todo como que cada uno tiene su hoy en día cada uno tiene su definición de las cosas. Yo la definición mía se la robé a este viejo. ¿Qué tal? El jueves vieron que yo les pasé un video ahí. Sí, la presentación de este loco. No, la pasé por acá. ¿Por dónde la pasé? Acá está, mira, era esta. Bueno, este loco es un crack. O sea, cualquier video de él, mírenlo, que no tiene desperdicio. Y el loco tiene ese video que habla de Clean Architecture. El loco tiene un libro y todo que se llama así, Clean Architecture o Clean Code. Creo que el libro se llama Clean Code. Pero en el video ese un poco que le da palo a los frameworks estos que traen todo predefinido ya. Y hace como una disertación ahí sobre arquitectura, sobre qué es y qué es lo que importa, ¿no? Yo medio que lo que hice fue como agarrar las partes más importantes y tratar de ponerlo acá a ver si lo puedo explicar. No lo voy a poder explicar ni la mitad de bien que el loco, pero vamos a hacer el intento. ¿Qué es la arquitectura de software? A ver, la arquitectura del sistema es el entendimiento que los programadores y otros involucrados comparten sobre su diseño. Cuando diseñamos software, estamos creando un modelo. Y tiene un montón de palabras como ¿cómo es? Con énfasis acá. Sí. Justamente para hablar de ellas, ¿no? O sea, cuando diseñamos software estamos creando un modelo de una solución nueva o existente a un problema de negocio que comunique eficientemente su razón de ser, ¿no? Y acá bueno, el loco en la charla dice que la arquitectura es sobre intención. Esto está bueno hacer como un parate porque está bueno o sea, si ustedes ya han visto por ahí algo de arquitectura de software, yo no lo pongo acá porque no me gusta dar palo en las slides, pero todo el mundo cuando te habla de arquitectura de software lo que te ponen el típico mapa, digamos, la topografía de un sistema, ¿no? O sea, tenemos un servidor allá, tenemos X cantidad de microservicios, después hay una aplicación web, hay una aplicación mobile y se comunican así lo que he visto yo es que a la gente le gusta hacer como ese mapa y llamarle que eso es la arquitectura. Pero este loco lo que dice es esto, ¿no? La arquitectura se trata de la intención, el propósito de una buena arquitectura. Esto es otra cosa. Cuando él dice que el propósito de la arquitectura es la arquitectura es sobre la intención, quiere decir de que una arquitectura, cuando yo miro, digamos, un plano o la arquitectura o cómo se explaya un software en el código o en un sistema de archivos, él mira el root level directory, ¿no? Él mira la carpeta raíz del proyecto que tiene él y dice, che, esto no me está diciendo nada
o sea, esta arquitectura de archivos no me está diciendo nada sobre el software. Entonces él dice, bueno, si nosotros miramos la arquitectura como en otras disciplinas, el loco saca nada, arquitectura de edificios, ¿no? La arquitectura posta, y dice lo que el plano te indica de un edificio no es con qué está hecho el edificio, sino para qué está hecho, ¿no? Qué forma tiene, o sea, qué es lo que hace. Entonces el loco saca unos diagramas ahí, saca unos planos de una iglesia. Entonces vos lo mirás y el loco te dice, claramente en el plano ves que es una iglesia, ¿no? Entonces ese es como el primer argumento que el loco hace, que yo trato de tenerlo bastante en cuenta cuando estoy haciendo la arquitectura de un software, que hoy en día ya medio que caímos en la misma trampa de hacer siempre la misma arquitectura, porque como que cumple con estos requisitos, digamos. Tener en mente de que la arquitectura es sobre intención. Cuando alguien ve mi sistema de archivos, lo que tiene que poder ver es de qué se trata, o sea, para qué fue hecho el software, ¿no? O sea, no, la crítica que hace el loco es, si vos abrís una aplicación Rails, que es lo que está usando él, vos lo que ves son views, controllers, models, yo qué sé, helpers, templates. O sea, la arquitectura del programa te está diciendo con qué fue hecha y no para qué fue hecha. No te dice si es una arquitectura para medicina, para contaduría, si es un juego, no te dice. O sea, te dice con qué está hecho, ¿no? Déjame volver un poquito más acá arriba. Entonces la arquitectura de un sistema es el entendimiento que los programadores y otros involucrados comparten sobre su diseño. Es medio raro llamarle arquitectura del entendimiento, o sea, no es algo tangible para mí la arquitectura, ¿no? O sea, yo puedo ver un plano, puedo ver el sistema de archivos de un programa, y eso en realidad no es la arquitectura. La arquitectura para mí es y de vuelta, esta es una definición extraída de la definición de este otro loco, ¿no? La arquitectura del sistema es lo que todos entendemos que es la intención del sistema. O sea, si estamos haciendo un sistema o mejor dicho, también las herramientas, ¿no? Es el entendimiento, o sea, la manera en la que nosotros entendemos el sistema, pero también todo lo que usamos para expresarlo, tipo si hacemos diagramas. Los diagramas son parte de la arquitectura, tienen que tener claro, o sea, tienen que tener como primera como primer objetivo expresar la intención del software, ¿tá? Y acá también hay otra parte importante que no está subrayada, pero es que los programadores y otros involucrados comparten sobre su diseño. Ahora vamos a seguir hablando más adelante también. Esto también hay mucho énfasis en esta diapositiva de los otros involucrados. La arquitectura de software y el diseño de software no es algo que hacen los programadores. Bueno, eso está acá abajo. Porque también esa es otra como mala costumbre que hay en la industria, capaz, que es que la gente piensa que la arquitectura de software es el trabajo que hace un arquitecto de software en un silo aislado de los demás, tipo que le tirás requerimientos y luego sale con un diagrama de clase. Y en realidad la arquitectura de software es un... A ver, vos cuando estás de vuelta acá, ¿no? Cuando estamos diseñando software estamos creando un modelo de una solución para un problema de negocio que comunique. Cuando estamos creando un modelo, cuando nosotros creamos un modelo de algo, ¿qué es lo que hacemos? Es como a ver, de vuelta, es como el plano, ¿no? O sea, si yo soy un arquitecto que estoy haciendo el plano del edificio y no lo hago junto con el interesado, con el que me está comprando el plano, es tipo, no lo puedo hacer yo aislado. O sea, lo tengo que hacer con el tipo, le tengo que mostrar, che, mirá lo que puse acá. ¿Te gusta esta viga en el medio del edificio? ¿Sí o no? ¿La corremos? Sí, bueno. Yo qué sé, ¿te gustan estas ventanas así? ¿Las hacemos más chicas, más grandes? O sea, es una comunicación constante con los involucrados, con el cliente, ¿no? Por eso también es importante que acá dice que es el entendimiento que todo el equipo, digamos, incluyendo los clientes, tienen sobre el diseño del software. Cuando diseñamos software estamos creando un modelo, esto que decía recién, énfasis en eso, es que es una cosa viva el modelo, sobre todo en software, o sea, el modelo va cambiando mucho, de repente hay una situación nueva y hay que ir y cambiar el software. Cuando cambiamos el software estamos cambiando el modelo del problema real. El problema representa un problema real en el mundo y el cliente nos dice y nosotros negociamos el modelo, digamos, ¿no? Un problema de negocio, también énfasis en de negocio, porque
nosotros en la mayoría de las veces no conocemos el problema de negocio. O sea, nosotros estamos trabajando para, yo qué sé, yo siempre saco sí, si miran este video en YouTube van a ver que yo saco siempre y siempre digo, che, yo siempre saco el negocio del zapatero y me tiene podrido hablar del zapatero porque no sé por qué se me ocurrió la primera vez. Pero o sea, si yo estoy haciendo un software para una zapatería, el que conoce el negocio de la zapatería es el zapatero. O sea, yo soy un programador, no. Pará, me olvidé de mutear el... Ah, bueno. Ah, mirá, lo tengo muteado de la última vez. No, por eso el énfasis en de negocio. O sea, es otra vez énfasis en que es importante de que el cliente también lo entienda porque el cliente es parte del equipo. Y después que comunique eficientemente su razón de ser. Que comunique, o sea, la arquitectura, de vuelta, la arquitectura del software es sobre la intención y es el... ¿Qué pasó? ¿Quién se salió? Uy, lo perdimos Lo perdimos... o sea, eso, ¿no? Comunicar la intención de la arquitectura. Y después las otras cosas que dicen acá, que esto también está bastante bueno. Oh, ha vuelto. Hola. Ah, ahora sí. Estaba manejando. ¿Estabas manejando? Qué peligro. Es una cosa, déjame ver que... Está grabando que estuviera grabando todo. Estaba diciendo, iba a hablar sobre estas dos partes. Esta es otra parte de la definición de este loco que es interesante, que dice que el propósito de una buena arquitectura es defer significa atrasar decisiones. Cuando yo tengo una buena arquitectura, yo lo que puedo hacer es tomar decisiones después. Yo qué sé, quiero decidir qué base de datos usar. Si mi arquitectura es buena, puedo elegir al final. El loco siempre saca, si miran el video, él saca un proyecto, creo que es open source, que hicieron ellos, que desde el arranque estaban pensando, che, tenemos que agregarle una base de datos. Y uno de los locos le decía, che, no, en realidad no necesitamos una base de datos porque podemos hacer una función o un objeto que se comporte como una base de datos, pero en realidad guarde las cosas en memoria. Entonces dice, bueno, buena idea. Y siguen haciendo el software con esos archivos que simulan una base de datos en memoria. Terminan de hacer todo y dicen, che, bueno, ahora sí precisamos una base de datos. Y el loco dice, no precisamos una base de datos porque apagaban y prendían el coso, ¿no? Y se les borraba todo porque estaba todo en memoria. Y dice, no, porque en vez no agarramos estas clases que tenemos y en vez de guardarlo en memoria que lo guarden en archivo. Hicieron eso. Y ahí siguieron con el software. Y el loco al final dice, al final de cuentas, la decisión de qué base de datos necesitamos tomar nunca la tuvieron que... O sea, esa decisión nunca la tuvieron que tomar porque la arquitectura que ellos habían armado, digamos, la manera en la que ellos habían organizado el código y las dependencias entre los elementos del software, les permitía cambiar la base de datos por un coso en memoria. Entonces el propósito de una buena arquitectura es retrasar decisiones. Una buena arquitectura maximiza la cantidad de decisiones sin tomar. Eso también es otra cosa que es importante. Y también que es opuesto a estas cosas como Rails, ¿no? Cuando uno hace Rails New o un Laravel o un Django, es el formato de framework que está en todos los lenguajes. Cuando uno arranca con eso, ya como que se casa con todas las tecnologías. Ya viene una base de datos, ya viene con un servidor web, ya viene con todo. O sea, al revés, el trabajo está para sacarle cosas. O sea que es un poco opuesto a esos frameworks. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto o algún comentario que quieran hacer? Si no, pasamos para acá, que esto ya es otra cosa distinta. Queda más o menos claro esto de que es sobre intención. O sea, se hacen una idea cuando cuando ven un plano de un edificio dicen, eso es un edificio, es un rascacielos, tiene 150 pisos. O es una casa de familia, es una casa de la playa. Eso es una iglesia, eso es una cancha de fútbol. O sea, esa misma idea que tenemos de cuando vemos el plano de un edificio, la tenemos que tener cuando... Yo no sé si tengo acá algún software, capaz que después al final les muestro para que vean. Igual acá hay ejemplos, pero...
No se me ocurre ahora ninguno que tenga, pero tengo. Después les muestro cómo es. Van a ver que ni bien yo abro digamos, la carpeta raíz del proyecto, al toque pueden ver, tipo, o saben a dónde ir a ver cuáles son los casos de uso. Eso lo vamos a ver acá también porque es otra cosa de las que habla este viejo. El tema de Use Case Driven Design, que es diseñar el software en base a los casos de uso, alrededor de los casos de uso. Entonces después podés ver a simple vista cuáles son los casos de uso y decís, pucha, mira, esto es una aplicación para, yo qué sé, para pacientes de una policlínica, ponele. ¿No? Si vos ves funciones tipo agregar paciente, despachar paciente, yo qué sé, comprar medicamentos, qué sé yo, te das cuenta, ¿viste? Votá, sigamos por acá. Bueno, esto de Domain Driven Design es otra cosa completamente diferente. Este viejo la menciona, creo, en la charla de él. Pero es un libro al cual le estoy entrando de a poquito. El loco también, Martin Fowler. Este loco Domain Driven Design tiene una categoría acá que son medio, no la comparto mucho porque es son medio como cosas random ahí que el loco tira, pero este de Bounded Context es interesante. Ahora lo vamos a ver, están acá. Entonces, Domain Driven Design, ¿qué es? A ver. Es un paradigma de diseño que propone que el modelo de una solución, ¿no? De vuelta a la palabra modelo, de una solución de software debe representar directamente el dominio de negocio. Logramos crear modelos fieles al dominio de negocio cuando incorporamos su terminología y estructuras en nuestro diseño. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes han hecho algo ya en software, ya saben de que a veces hay partes del software que no son necesariamente partes del dominio del negocio. ¿Cuáles son cosas del dominio del negocio? No sé, si yo estoy... No quiero ir con el ejemplo del zapatero de vuelta. Estoy podrido. No sé, con el otro vez hicimos el del taller mecánico. Si yo estoy haciendo un software para un taller mecánico, ¿cuál es el dominio del negocio? Bueno, o mejor dicho, ¿cuáles son las terminologías y estructuras que pertenecen a ese dominio de negocio? Yo qué sé, un auto es una parte del dominio del taller. Yo que sé, una herramienta, una llave inglesa, un destornillador es parte del dominio del taller, ¿no? Yo que sé, me puedo hacer con cosas ridículas. Yo que sé, una olla no es necesariamente parte del dominio, ¿tá? Entonces quizás tengamos una olla en el software, pero no va a estar respetando muy bien el dominio del taller, no sé, a menos que el taller se ponga a vender cosas de cocina, no sé. Pero también ahí incluimos cosas que son del software mismo. Yo que sé, si yo tengo un controller, por ejemplo, como tenemos a veces, ¿no? en frameworks que son de estos MVC, tenemos cosas así, o tenemos un resource manager o un helper o cosas de esas en el modelo de la solución. Ahí es lo que Domain Driven Design dice que no deberíamos hacer. O sea, el modelo debe estar representado pura y exclusivamente digamos, la solución tiene que estar representada pura y exclusivamente por cosas del dominio del negocio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener, yo que sé, un tipo de dato que sea vehículo, una función que sea ingresar vehículo, otra que sea despachar vehículo, otra que sea reparar vehículo, yo que sé, y otra que sea buscar repuesto por modelo, cosas así. Todas esas funciones, todos esos tipos de datos son parte del dominio del negocio y son lo que representa la solución Después acá también está, que no sé si, dígame si quedó claro, el tema de la diferencia entre la solución y el modelo. A mí me gusta hacer la diferencia entre que el problema, el hombre del taller tiene el problema igual, aunque no tenga el software, y puede encontrar una solución igual muchas veces, aunque no compre software. O sea, hay un problema y hay una solución, y después está la solución de software, ¿no? O sea, loco, todo, o sea, en teoría vos lo que puedes hacer con software lo puedes hacer con un lápiz y un papel. O sea, si yo quiero tener una base de datos de clientes, lo puedo hacer con una cuernola. Entonces también está bueno, siempre me gusta ver ese punto de vista del modelo. Yo estoy en la solución que está en el mundo real. Yo estoy haciendo una
¿cómo se dice? Un modelo. Yo estoy haciendo una copia en el mundo del software y estoy potenciándolo con software, pero en realidad es un modelo de la solución que está en el mundo real, digamos, ¿no? A ver, aquí no quiero que me quede nada por afuera. Es un panel de diseño, modelo, no sé qué, directamente el dominio del negocio. Logramos crear un modelo fiable cuando incorporamos sus terminologías y estructuras. Esto es más una guía de lo que no va a ser. O sea, si estamos viendo que de repente estamos agregando una función que no tiene nada que ver con el dominio del negocio, lo que te dice este paradigma de diseño es, pará y fíjate dónde le erraste. Porque si estás agregando yo qué sé, crear controladora, al tallerista no entiende lo que es crear una controladora, entonces le estás cerrando en algún lado, tenés que dar un paso para atrás y decir, bueno, en algún lado estoy errándole. Eso es básicamente lo que dice Domain Driven Design. Bueno, después, si se acuerdan lo que habíamos dicho al principio todo con lo de los paradigmas, la definición de paradigma es como un conjunto de conceptos que tienen sentido, ¿no? Digamos, mejor dicho, un conjunto de conceptos que son aceptados justamente dentro del paradigma. El paradigma es ese conjunto de conceptos que aceptás y los otros no los aceptás. Entonces después acá hay una serie de conceptos, digamos, de Domain Driven Design, ¿no? Que la verdad ahora pensándolo no sabría decir cuál es el opuesto a Domain Driven Design, porque decía, bueno, cuando estábamos haciendo programación funcional era tipo, bueno, el concepto de clase no tiene sentido en programación funcional, por ejemplo, porque no es orientado a objetos. Acá no sabría, bueno, no sé. Me imagino que otras maneras de diseñar software tienen cosas diferentes. Tendría que investigar un poquito más a ver cuáles otras hay. Esto es un libro, dicho sea de paso. El loco que digamos que inventó el paradigma. Mira, está acá. Lo inventó a lo que escribía este libro Domain Driven Design. Que yo lo tengo ahí, pero es largo. Y es bastante complicado entrarle. Después si quieren y pueden. Mira, no estoy. Bueno. ¿Les queda alguna duda de esto? ¿Quieren hacer un comment? Medio sentido común igual, ¿no? Es sentido común, pero no... Es una cosa como que tiene sentido al principio, después cuando estamos haciendo o sea, después se nota la diferencia cuando decís, che, no agregues un controller. Decís, puta madre, ¿cómo tengo que hacer? Creo que los que estamos acostumbrados a hacer software nos acostumbramos a veces a hacer esas cosas o a agarrar cosas de otras personas. Bueno, concepto de Domain Driven Design. Son 3 conceptos. El primero es lenguaje ubicuo. Ubicuo significa omnipresente, ¿no? Que está en todos lados y que todo el mundo lo comparte. La puta madre. Voy a apagar la alarma. Ahí. Debemos construir lenguajes rigurosos compartidos entre usuario, cliente y programador para referirse al dominio de negocio y evitar ambigüedades. Un lenguaje riguroso permite al programador probar y validar el modelo contra el expertise de los clientes del usuario. Cuando evoluciona el entendimiento que el equipo de desarrollo tiene del negocio, también lo debe hacer el lenguaje. Bueno, vamos por partes. Primero esto, ¿no? El lenguaje ubicuo. El lenguaje ubicuo significa esto, que es compartido entre todo el mundo. O sea, las cosas que son ubicuas están en todos lados. Y después, esta parte de riguroso no está en el título, digamos, pero también es importante. De vuelta, esto pasa en todos lados, ¿no? O sea, el típico que va a la ferretería y le pide dame un coso y otro cosito, bueno, es lo mismo. A veces en los proyectos de software pasa de que uno está hablando de un concepto y de repente tenés uno del equipo que en vez de decirle cliente le dice usuario, o que en vez de decirle, en vez de decirle, no sé, cualquier cosa, o sea, te cambian las palabras, ¿no? Que eso a veces se ve como decir, bueno, ya entendimos, o sea, ya entendimos que, como los guachos chicos que a veces te dicen cualquier pavada y después te dicen, no, yo le digo así. Bueno, esto está un poco como en contra de eso, o sea, tiene que ser riguroso, o sea, y tiene que ser... El lenguaje que usamos dentro del proyecto tiene que ser riguroso y tiene que ser compartido entre usuario, cliente y programador. O sea, si hay algo que se llama,
Si el hombre del taller le dice buje al buje, vos le tenés que decir buje, no le puedes decir la gomita de la rueda porque está. Justamente, eso da entrada al, bueno, acá, para referirse al dominio, para evitar ambigüedades, ¿no? O sea, si yo utilizo un lenguaje que es diferente al del usuario, o al de los otros programadores, o al del cliente mismo, tipo, voy a generar confusiones. Confusiones en la comunicación y confusiones en el código después, ¿no? Esto también se refiere al código, o sea, si yo voy y escribo le pongo un nombre a una función que no respeta el lenguaje ubicuo, lo que estoy haciendo es dejar una bomba para el que viene atrás, que lo va a leer y va a decir, esto qué carajo quiere decir, ¿no? Y un lenguaje riguroso permite al programador probar y validar el modelo contra la expertise del usuario y los clientes. ¿Esto qué quiere decir? El hombre te trae un problema, este es mi problema, está bien, vos vas a modelar una solución para el software. Cuando vos usas un lenguaje ubicuo, si vos abrís las orejas y escuchás al tallerista el lenguaje que usa y ya lo vas anotando y vas tratando de compartirlo, luego lo que podés hacer es replicarlo en tu solución de software. Y cuando terminás de replicar la solución de software, lo puedes volver al loco y decirle, mirá, yo hice esto y esto, y al tener el mismo lenguaje te facilita un montón validar esa solución que uno inventa para el cliente. Si uno empieza a hablar de controladoras y de, yo qué sé, o si le cambiamos los nombres a las palabras, los usuarios, el hombre del taller te va a decir, ¿qué es un usuario? Yo no tengo usuarios. Bueno, los clientes, sí, ahora te entiendo. ¿Me entendés? Una cosa así. Ese lenguaje te permite validar sobre todo la solución que estamos haciendo contra el cliente. Validar en el sentido, si viene un cliente y no tiene plata, ¿qué hacemos con el auto? Bueno, mirá, pam, saltás ya hablas de la solución y no decís, pará, ¿cómo? ¿Quién es un cliente? El usuario, ¿no? ¿Qué es un usuario? No, el cliente, bueno, está. O sea, esto te permite, el ejemplo es muy choto, ¿no? Pero después con cosas más complejas se ven mejor los beneficios, obviamente, cuando estamos hablando de soluciones ya. Y cuando evoluciona el entendimiento que el equipo tiene de desarrollo, que el equipo tiene del negocio, también lo debe hacer el lenguaje. A veces pasa de que, yo que sé, un concepto suelto, por falta de tiempo, por lo que sea, alguien introduce un concepto al software, o yo que sé, se le entiende mal al cliente y queda algo ahí en el aire que no se entiende bien qué es. A medida que se va como iluminando esa parte del modelo de negocio, ¿no? O sea, a medida que vamos descubriendo todos los rincones del mapa del negocio del cliente, vamos actualizando el lenguaje, ¿no? Si de repente vemos que, mirá, no era un usuario, el loco le dice cliente, bueno, entonces tenemos que ir para atrás y actualizar. En donde pusimos usuario, tenemos que ponerle cliente ahora. Y Pero sería estandarizar la tecnología. ¿Sería cómo actualizar? Estandarizar la tecnología. Sí, ahí está. Ahí va, bien. Esa es otra manera de ponerlo, digamos, estándar. Es un lenguaje estándar. Capaz que ubicuo, el libro habla de ubicuo, y este loco también, el Martin Fowler por acá anda, no sé. Claro, alguien nombra un término que todos entiendan lo mismo, por ejemplo. Exactamente. No, se trata exactamente de eso. Porque esto hace mucho foco, el diseño de software hace mucho foco en, son ideas. Cuando vos estás diseñando un software, lo que vos estás haciendo es, estás organizando ideas. Que ahí está la oposición de diferentes ideas, ¿no? Por eso yo decía al principio, hay gente que piensa que la arquitectura de software es qué máquina yo pongo a correr. Cuando en realidad la arquitectura del software es la organización, es como yo organizo las ideas. Es decir, bueno, el loco del taller arregla autos, tiene clientes, tiene un stock de repuesto, etcétera. ¿Cómo el loco maneja esas ideas y cómo yo las represento en mi diagrama para después hacerlo código? Está bien, eventualmente lo tenés que hacer tangible, lo tenés que poner a correr en una máquina. Pero la arquitectura de software está en la parte de, estas son las ideas que estamos manejando, así como se relacionan las ideas. Entonces para eso es esencial de que, o sea,
No, no es que sea esencial, es que es lo que estás haciendo. Lo que vos estás haciendo es organizar el lenguaje. O sea, si yo abro la boca y digo algo y nadie entiende nada, fallé en lo que estaba haciendo, que era organizar las ideas. Que por ahí va la cosa también. O sea, estos son características de. Pero, es lo que. Por eso que me gusta más ubicuo. Porque está en todos lados. Tiene que estar, todo el mundo lo tiene que compartir, si no, no tiene sentido. Bueno. Aparte al centralizar todas esas palabras, también al usuario le es mucho más fácil después interactuar con el sistema, porque es como que si tuviera un taller en la pantalla de la cosa, o sea, claro. Todo lo mismo, básicamente. Sí, como que los diseñadores, el diseñador de UX ya lo tiene, el que diseña UX ya lo tiene como metido en el laburo, ¿no? Porque es tipo, si tenés que escuchar y como que armar la experiencia. O sea, cuando armás la experiencia la tenés que armar para loco. Exacto. Los diseñadores UX ya lo tienen esto, como metido en lo que hacen. Esto está, sí, o sea, como para decir, bueno, el desarrollador de software también lo tiene que tener. Nada, para no decir de vuelta lo mismo de que es un modelo de que hay que trabajar con el cliente. El modelo es algo vivo que el cliente tiene que estar partícipe, porque si no con el tiempo se te va perdiendo. No sé si escucharon algo, me quiero ir mucho por la rama, igual nos vamos a pasar un poquito de hora, pero hay algo que se llama Flaccid Scrum, que es mismo, creo que es este otro, sí, es de este loco mismo. El loco le llama Flaccid Scrum. Scrum, ¿saben lo que es? Es este sistema que vos iterás, ¿no? Como que vos vas a... ¿Es una metodología? Sí, por eso, es esta metodología que vos vas haciendo las cosas por semana. Vos vas iterando, una semana das un pasito, la siguiente semana como haces una retro, ves cómo te fue y decís, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Y haces otra, ¿no? Lo que pasa, el Flaccid Scrum de este loco que está, o sea... Pasa en muchos lados, es cuando las primeras iteraciones van como locas, pero después se empieza a frenar. Eso es el Flaccid Scrum, pero lo loco es tipo, no tenés un Scrum que sea fuerte, digamos. Y tiene mucho que ver con esto también, porque es lo que pasa cuando vos empezás a introducir, cuando vos arrancás como pedo y tal, y como que las primeras dos iteraciones son fáciles porque digamos no hay nada hecho, vos tenés que hacer las primeras pantallas. Tenés que armar, yo que sé, la pantalla de login, la pantalla de sign up, tenés que empezar a hacer los primeros códigos, la base de datos, vas como pedo, lo haces como pedo. Ahora ya la tercera iteración tenés que lidiar con todo el despelote que hiciste en las primeras dos, porque no respetaste las terminologías, yo que sé, dejaste un montón de deuda técnica. Esto tiene mucho que ver con eso, porque literal, o sea, un día vas, abrís un archivo y te habla de, yo que sé, en vez de hablarte de repuesto, te habla de los cositos y las cosas, en vez de hablarte de clientes, te habla de usuario, y decís, no entiendo no estoy seguro que está haciendo este código, entonces tengo que empezar, y ahí ya empezás a enlentecerte. Esto tiene que ver con eso también. Denme 5 segundos que voy a agarrar el cargador antes que se me termine la batería. Lo voy a dejar acá. Ahí. Sí, ya sé. Bueno, estoy. Bueno, el otro concepto que está bueno de esto de Domain Driven Design es el de Bounded Context o contexto limitado, que acá sí le choreé todo a este pibe, Bounded Context. Ya les voy a ir tirando también, yo cerré la otra. Voy a tirar esto por acá, así ya queda, por la duda después si lo quieren ir leyendo. Qué grande que son los previews. Este está bien. Este no. Chao. ¿Dónde estoy? Mierda, acá. Bueno, el concepto de contexto limitado, a ver qué dice. Dice, cuando trabajemos con un dominio de negocio complejo, debemos dividir nuestro modelo en contextos limitados. También vamos a diseñar de manera explícita la interacción entre los contextos. Acá está un poco de vuelta
Lenguajes ubicuos, cada contexto delimitado de nuestro modelo va a tener su propio lenguaje que debe ser compartido entre el programador, usuario y experto en negocio. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? El ejemplo acá está bueno porque me parece que este diagramita lo hace recontra fácil de entender. Imagínense que nosotros tenemos un software de ventas, ¿tá? Estamos de este lado. Y empezamos a hacer el software de ventas, yo que sé, elaboramos 1, 2, 3 años en la misma empresa y de repente la empresa decide que quiere abrir una rama del software, ahora quiere agregarle una rama para soporte técnico. ¿Tá? Y es este ejemplo que tenemos acá. ¿Qué pasa con eso? Nosotros ya tenemos una lógica para ventas que es bastante grande, es un software bastante complejo, que ya funciona por sí mismo, y esta parte de soporte, si la fuéramos a agregar digamos, al contexto de ventas, estaríamos como sobrecargando, estaríamos ya armando un software de vuelta, volviendo a la intención de la arquitectura. O sea, yo terminaría abriendo un directorio de archivos y vería que hay cosas mezcladas de todo tipo, o sea, hay cosas de venta y soporte. Imagínense que después le agreguen alguna otra cosa más al mismo software, ¿no? Entonces lo que dice Domain Driven Design es, bueno, hace contextos limitados, hace una cerca alrededor de lo que es para ventas, salud, muchacho, que vaya para aquel lado, y otra de lo relacionado a soporte que vaya para el otro lado, ¿tá? ¿Y cuál es qué es lo importante de esto, ¿no? O sea, bueno, nuestro modelo de tener contexto limitado. Bueno, lo loco de esto es acá, ¿no? En el medio, ¿no? Si nosotros estamos haciendo bueno, de vuelta, ¿no? Tengo mi aplicación de ventas que tiene sus productos, tiene los clientes, tiene todas las otras chiches acá. ¿Tá? Y bueno, de repente la solución de soporte tiene acceso, ¿no? Imagínense, no sé qué herramienta hay como esa ahora, no sé si hay alguna herramienta que te permita hacer soporte técnico, tipo Zendesk o alguna de esas. ¿Tá? Imagínense que, yo que sé, alguien vendió un producto y con el mismo software puede darle soporte a la persona. Cuando venga una persona por el lado de soporte y diga, che, yo te compré tal producto, el software le va a dar acceso al sistema de ventas. ¿Tá? Pero lo que dice este concepto del contexto limitado es, bueno, vos separás las cosas, los conceptos son los mismos, ¿no? Son los mismos productos, porque en definitiva el producto que te están preguntando por soporte es el mismo producto que vos le vendiste, o sea, son la misma base de datos, vos tenés los mismos cosos, digamos. Entonces, lo que dice el Bounded Context es, bueno, separemos las cosas justamente en contextos limitados. Acá está el código de soporte, acá está el código de sales, pero ambos, digamos, tienen esta conexión a través de los tipos de datos que comparten, como el customer y el product. ¿Tá? Y dice que también vamos a diseñar de manera explícita la interacción entre los contextos. Cuando diseñamos los dos contextos decimos, bueno, esto es ventas, esto es soporte, y ambos comparten, medio como está acá, ¿no? O sea, esto le falta información, pero los dos comparten el mismo concepto de customer. O sea, estos dos contextos son cosas diferentes, pero los dos, primero, a ver, como para hacer un árbol de jerarquías, ¿no? O sea, arriba del todo está el dominio. Todo esto sigue siendo parte del dominio de mi negocio. Ventas y soporte son parte de mi mismo negocio. Entonces el concepto de customer es un concepto de mi dominio, es el mismo concepto, independientemente de en qué contexto yo lo pongo. Yo lo pongo en el contexto de venta, el customer sigue siendo el customer en soporte, ¿no? Y tal, después lo que dice es, bueno, voy a diseñar especialmente la interacción entre los dos contextos. Hay una relación entre el customer de ventas y el customer de soporte, ¿no? Y lenguaje ubicuo, esta es la libertad que te da como esto, ¿no? O sea, cuando cada contexto tiene su propio lenguaje, nosotros lo que podemos hacer es decir, bueno, estas tres personas van a trabajar en el lado de ventas y estas tres personas van a trabajar en el lado de trabajar, me refiero a programadores, ¿no? O sea, podemos armar un equipo que trabaja en aquel contexto y otro equipo que trabaja en este otro contexto. Y cada uno puede estar tranquilo de que tiene independencia del otro lenguaje, digamos, que eso también es parte de... Esto yo tengo un buen ejemplo, pero no sé si les puedo mostrar el código ahora. Ahora vemos.
Yo estaba trabajando, o sea, yo trabajo con una empresa llamada ScaleStack, que es enorme. Los locos sacan información de de un montón de lugares. Y en un momento lo que nos pasó, lo que me pasó porque era el único programador, es que nada, teníamos tantas fuentes de información que era imposible hacer un test, básicamente. Porque teníamos tipo, vos encontrabas a una persona, ellos encuentran información sobre gente. Entonces vos encontrabas una persona y después había una función que encontraba de esa persona la información de LinkedIn, otra que la buscaba en Google, otra que le sacaba el perfil de Crunchbase, que es un coso ahí de empresas y inversión y no sé qué. Entonces había tantas cosas que en un momento iba a hacer tests y era imposible, porque para hacer el test tenía que recorrer toda esa lógica. Y bueno, la solución que le encontré fue haciéndolo en contexto limitado. O sea, partí eso en partes y después teníamos, bueno, la parte que encontraba a la persona, que eso alimentaba a la parte que encontraba las cosas en LinkedIn, que alimentaba las cosas que encuentra en Google, etcétera. Entonces ahí yo empecé era yo solo, ¿no? O sea, pero bueno, por lo menos ahí podía empezar a pensar en diferentes contextos. Yo dejaba de trabajar en lo que era LinkedIn y me ponía a trabajar en lo que era Google. Y como yo tenía bien diseñada, digamos, como tenía explícita la conexión entre el módulo de LinkedIn o el contexto de LinkedIn y el contexto de Google, yo podía decir, mira, el coso de Google me va a mandar esta información y me va a llegar por acá. Entonces yo tengo que hacer un test que pruebe a ver qué es lo que hace este otro contexto con esa información. Entonces al separar eso de esa manera, hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy vos podés, hay 7 u 8 repositorios que tienen distintos módulos, distintos códigos, que todos laburan sobre el mismo dominio porque todos hacen lo mismo en definitiva. Pero uno puede enfocarse en LinkedIn, por ejemplo, y uno puede ir a enfocarse en Google si quiere. Y eso es lo que te permite este contexto limitado. Es como es una táctica para partir en partes ¿cómo es? El problema, digamos. El problema no, en realidad, el dominio, porque a veces está esto que digo, ¿no? El dominio puede ser gigante y uno tiene que poder pensar en lo que está haciendo sin tener que pensar en todo lo demás. Por eso dice acá. También se simplifica el código, ¿no? Masivamente. Depende. En este caso, por ejemplo, no. En el caso en esta historia que yo estaba contando, no, porque ¿qué pasa? Yo tuve que crear un repositorio más en el que funcionaba en el medio como comunicador. Entonces técnicamente el código de cada contexto se hizo más simple, porque trabajaba con menos cosas. O sea, por partes específicas terminó trabajando con un código más simple y ya claro. Busca un cerebro en la mitad, ¿no? En general no, porque ya te digo, tuve que agregarle una parte más cuyo único rol era coordinar todas las otras partes. Porque ya ahí pasaron a haber muchas distintas partes que se comunicaban, tenían que tener como un canal de comunicación. O sea, en lo particular sí, en lo general capaz que no. Aunque mira, capaz que sí también. No sé, fue hace tiempo igual ya ese gran refactor que tuve que hacer fue a principio del año pasado, así que ya hace tiempo que ya estuvo. Y bueno, y esto medio que es el otro. Ven que son cosas, estas dos son cosas medio de sentido común, pero que está bueno tipo traerlos arriba de la mesa así, decir, esto es lo que vamos a hacer, raf. Porque de vuelta, si laburamos con herramientas tipo Rails, bueno, ahora está medio de moda esto de los microservicios y todo eso, que básicamente fue lo que yo hice, ¿no? O sea, tenía algo que era monolítico, como le dicen, era un coso enorme con toda la lógica adentro, y lo partí como en microservicios que se comunican ahí y se van compartiendo información. Pero ¿tiene alguna pregunta de esto? ¿Algo para tirar ahí? ¿O seguimos? No, se entiende. Dale, vamos arriba. Bueno, el siguiente. Está yendo largo esto, ¿eh? No, está bien, estamos bien. Bueno, el último concepto acá que puse de Domain Driven Design, que está interesante, que creo que este pibe tiene. Este loco tiene un video que está buenísimo. Martin Fowler, Intro to NoSQL. Creo que es acá. Esta.
2012, pa, la puta que lo parió. Este video creo que está igual en la lista de coso. Y acá habla un montón sobre aggregates. Habla un montón sobre aggregates y eso siempre le choré de acá la idea, básicamente. Bueno, ¿qué es un aggregate? Coso F. Ahí está. Un aggregate es un conjunto de elementos del dominio negocio que puede ser considerado una unidad. Este conjunto tiene como raíz a uno de los elementos que lo componen. Cualquier referencia al conjunto será una referencia a su raíz. De esta manera aseguramos su integridad. El ejemplo que yo siempre pongo acá son las remeras o los zapatos. Si ustedes vieron, cuando van a un e-commerce, por ejemplo, van a comprar un zapato y el zapato tiene como varias opciones. Yo que sé, tamaño, color, lo que sea. Eso es un aggregate. Ahí tenemos como varios conceptos del dominio de negocio que están todos juntos y que no tiene sentido separarlos. El concepto de zapato es un concepto digamos, de la tienda de zapatos. Después el concepto de un talle también. El concepto del color de un zapato es otro coso. El concepto de modelo, yo qué sé, imagínense, obviamente no, pero digo, imagínense que yo toco zapato genérico y después puedo elegir la marca y puedo elegir todas esas distintas combinaciones. Son todos conceptos aparte del negocio, pero siempre viajan juntos. O sea, no tiene sentido hablar del color del zapato sin hablar, no tiene sentido hablar de un talle, o el cliente de tu e-commerce nunca va a interactuar con un talle sin estar mirando un zapato. Entonces ahí es cuando le decimos, bueno, esto es un aggregate. Es eso el aggregate, digamos. Son una cantidad de cosas que están dentro de mi dominio que puedo considerar que son una unidad. Es que yo que sé, en el tema en el taller podría ser el modelo, el repuesto y el modelo del auto. O sea, yo no voy a hablar de un alternador sin saber qué voltaje tiene el modelo del auto, por ejemplo. Entonces está, o sea, ahí esas cosas que están siempre juntas se les consideran un aggregate. Y esto que dice acá ya es más de cómo, bueno, esto está más relacionado a los datos, ¿no? Porque también esto lo saqué de esa charla de NoSQL, y NoSQL es este tipo de bases de datos que no tienen la estructura relacional y todas esas cosas. Entonces esto está más relacionado a lo que es datos, a cómo y dónde guardo los datos. Por eso es que dice acá, este conjunto tiene como raíz a uno de los elementos que lo componen. O sea, cuando yo estoy hablando del aggregate zapato, que tiene se le dice modelo a los zapatos, pero al modelo del zapato y que atrás viene con el talle, con todos los posibles colores. Cuando yo me refiero a eso, me refiero a la raíz. O sea, tengo un elemento que es el modelo del zapato, que es a lo que me voy a referir. O sea, yo voy a decir, che, yo qué sé, la hawaiana. Está genial, mira, hawaianas tenés todos estos talles y todos estos colores. Digo, pero siempre me voy a referir a la hawaiana. Yo no voy a la zapatería y digo, che, un talle M, no sé, un 43. Le digo, me refiero al aggregate, empezando por la raíz, que es la chancleta. En cualquier referencia al conjunto, bueno, esto es lo que está diciendo. Cualquier referencia al conjunto será una referencia a su raíz. De esta manera nos aseguramos la integridad. Esto de la integridad también tiene que ver con cómo guardamos los datos. En la base de datos, y estas bases de datos NoSQL, está bueno ese video, capaz que mírenlo, que está muy zarpado. Porque estas bases de datos NoSQL, por ejemplo Mongo, que es la que usamos la otra vez y es la que está ahí, vieron que Mongo te permite guardar documentos, son como objetos que pueden tener más objetos adentro. En bases de datos relacionales como MySQL vos no podés guardar cosas adentro de cosas. Básicamente vos tenés una tabla, tenés columnas y filas. Entonces vos no podés decir, bueno, en la columna, yo qué sé, en la columna 3 guardame otra tabla. No podés como meter cosas dentro de cosas. En las que son de NoSQL, en varias podés. Entonces esto está bueno porque te permite guardar los aggregates todos juntos. Vos podés guardar la chancleta en la colección de chancletas y no necesariamente tenés que hacer una colección talles y guardar los talles separados. Podés guardar los talles dentro de la misma chancleta. Entonces eso es lo que se refiere cuando dice integridad. O sea, porque también, ¿qué pasa si yo tengo los talles y las chancletas separadas? Puede pasar de que alguien va y borra un talle
o me borra la chancleta y no me borra los talles. Y después tengo un montón de talles que no corresponden con nada. Entonces ahí tengo un problema de integridad de información, de datos. Tengo un problema de integridad de datos donde tengo talles que en realidad los talles por sí solos no nos sirven para nada. Los talles solo pueden estar, como son un aggregate, como son parte del aggregate, los talles solo pueden existir si existe la chancleta, digamos. ¿No? Cualquier referencia al conjunto será la referencia a la raíz. Esto también, ¿no? O sea, cuando yo quiero acceder a los datos de la chancleta X, si yo quiero cargar una chancleta talle 40, lo que hago es cargar la chancleta. Empiezo por la raíz, cargo la chancleta, cargo el talle, o sea, y con eso me viene el talle, y bueno, agarro uno de los talles, agarro uno de los colores y armo el conjunto empezando por la raíz. De esa manera ya sé que todo lo que viene atrás es íntegro, están todo ahí. Y bueno, ¿se entiende más o menos esto? Esto capaz que es... Este capaz que es un poco más como el más complicado de los otros de los tres que hay ahí. Pero no sé si es tan complicado, díganme ustedes. Se entiende, sí. O sea, son como independientes los unos de los otros. Perdón, Martín, a ver. No, pero decía que el mongo puede ser objeto dentro de objeto. Talle sería un objeto dentro de chancleta, como el otro ejemplo. Claro, exacto. Ojo, eso no quiere decir de que no puedas tener aggregates con otra tecnología, yo qué sé. No quiere decir que no puedas no puedas modelar porque de hecho la gente, o sea, la mayoría de estas cosas que están hechas en PHP, los e-commerce que están hechos en PHP seguramente usan todos MySQL. Entonces el concepto de aggregate lo tenés igual aunque no lo guardes de esa manera. ¿Me explico? El Mongo está bueno porque lo podés hacer así, listo. Lo que tiene bueno Mongo también, que a lo que Mongo guarda, Mongo lo que hace es como un fichero enorme, ¿no? Es como un sistema de archivos gigante, que no es lo mismo que SQL. Vos en SQL, imagínate que vos tenés una tabla, bueno, vamos a seguir con la chancleta. Tenés la tabla chancleta y la tabla talles, ¿tá? Vos no podés guardar la tabla chancleta en una computadora diferente que la tabla de talles. Porque en el momento que vos querés cargar el aggregate, que vos querés cambiar la chancleta con sus talles, capaz que ahora sí, pero en el momento en el que yo chusmeaba, o sea, tenés que hacer un join. Ese join tiene que ser rápido, entonces las dos tablas tienen que estar como en el mismo lado, tienen que estar en el mismo lugar para poder hacer el join, digamos, poder juntar las tablas. Entonces lo mejor que vos podés hacer, digamos, la manera en la que vos haces el sharding en las bases de datos, lo que es vos tenés que empezar a tu base de datos es enorme, no tenés una máquina con 100.000 terabytes de información, entonces lo que empezás a hacer es a particionar la información y a guardarlo en diferentes máquinas. Con MySQL vos lo que haces es decir, bueno, la tabla chancletas del ítem 1 al ítem de la fila 1 a la fila 1000 está en la computadora A. De la fila 1001 a la fila 1002, a la fila 2000 está en la computadora B. Y después SQL tiene que encargarse de que o sea, por eso es que es más complicado que con Mongo. SQL tiene que encargarse de que ningún talle de las chancletas que estén en la computadora A se hayan guardado en la computadora B, porque si no, para hacer el join no podés. Con Mongo no tenés ese problema, porque como con Mongo guarda todo empaquetado en un archivo, básicamente, porque ¿Lo qué? ¿Se me cortó? Está trancando todo ahí. Porque me estoy quedando sin batería. No sé si él no... Sí, yo le escucho, sí. Mirá la batería, 4%. Ahora, ¿se me oye? Ahora sí. Está. ¿Dónde me quedé? Le estaba viendo eso de las tablas y las computadoras. El Mongo como Mongo guarda todo en un objeto, en un paquete. O sea, vos tenés la chancleta y los talles y todo en el mismo paquete. Eso vos lo podés poner en diferentes computadoras sin mayor problema. Mongo tiene el sharding, digamos, cuando vos tenés una colección gigante y la querés guardar en diferentes computadoras. Mongo simplemente lo que hace es agarra 100.000 elementos, los pone en una máquina, 100.000 elementos más, lo pone en otra máquina y no se tiene que preocupar por hacer ningún join ni nada. Después vos le decís, che, dame el elemento 200.035 y el loco dice, ese está en aquella máquina, va, lo agarra y te lo da.
Eso es uno de los beneficios que tienen las cosas estas de NoSQL, de que lo que no son relacionales pueden estar tiradas por el universo y no nadie se queja, digamos, no tiene ningún problema de performance, ni ningún problema de integridad, ni nada. Eso está bueno. Y son más fáciles de usar, no sé si vieron Mongo ahí, yo en el onboarding ahí tengo lo de insert, delete, es una pavada, es básicamente guardar cosas en un tacho ahí. Bueno. Sí, me parece más fácil, menos atento que MySQL y todo eso. Sí. Sí, cuando salió, yo me acuerdo de la época que empezó a aparecer esto de NoSQL ahí en el 2012, cuando está la charla esa. Esa charla, estas charlas eran controversiales en su momento porque estaba todo el mundo en contra del NoSQL, no sé qué. O sea, el cambio de cabeza. Ahora, hoy en día ya hay gente que arranca a programar en Mongo ya de entrada y no tiene el problema que teníamos en ese entonces, que era, veníamos haciendo SQL todo el día y teníamos que cambiar todo el software, porque el software es diferente cuando lo puedes guardar así, ¿entendés? En fin, está. Ese es el aggregate. Así que nada, estos son como los tres conceptos para mí los que fui cazando de Domain Driven Design, que son los que usamos tipo en el día a día, ¿no? El lenguaje estricto. O sea, si agarramos a alguien hablando mal, le damos un sopapo y lo decimos, no, mira, no es usuario, es cliente, habla bien. Después el bundle context, está ya en después de ese caso, con este coso gigante, yo no he tenido otra situación en lo que lo tuve que aplicar, pero ya como que queda presente, ¿no? Es como que algo que ya lo tenemos presente cuando lo vamos haciendo. Y el tema del aggregate también, o sea, cuando vamos pensando, bueno, ¿dónde vamos a guardar los talles de la chancleta? Ok, bueno, a ver, ¿cuáles son los aggregates de esta aplicación? El cliente y sus ventas. ¿Necesitamos acceder a las ventas independientemente del cliente? No. O sí. Bueno, si sí, entonces no es un aggregate. Entonces esas son las cosas que más o menos vamos usando tipo en el día a día. Ponele. Esta es otra, ¿no? Use Case Driven Design. Y a ver si esto no... Arrancamos como 15 minutos tarde igual, así que quedan como 15 minutos. Bueno, Use Case Driven Design. Esta es también acá dice, a ver, es una disciplina de diseño y desarrollo de software en la cual los casos de uso del sistema son la referencia principal. Esto no queda claro para nada, pero ahora lo explico. Razonar el sistema de sus casos de uso obliga al programador a ver la solución desde el punto de vista del usuario, lo que resulta en mejores decisiones. Está bien, es una disciplina. A mí me gusta decir que es una disciplina porque es una manera de pensar. Es lo mismo que TDD, o sea, nadie te obliga a hacer TDD, pero si lo haces está bueno. Y esto cuesta un montón también cuando estamos laburando. Digo, a veces es como que pónganse en la cabeza de este caso de uso y a veces sale bien, a veces no. Es lo que dice acá, bueno, pensar el software, a ver, y también hay una parte de esto que queda reflejada en el código y que o sea, no, a menos que alguien venga y cambie todo lo que está hecho en el código, tipo, uno como que eso ayuda a hacerlo seguir, pero después tiene una parte de disciplina. Porque no supe qué poner acá, no sé si es una disciplina, un paradigma o qué mierda, es una técnica de diseño, digamos. En la cual dice, los casos de uso del sistema son la referencia principal, o sea, cuando nosotros vamos a diseñar un software, lo primero que decimos es, ok, ¿cuáles son los casos de uso? O sea, si estuviéramos, y esto también está conectado con programación funcional, porque no decimos, bueno, ¿cuáles son cuáles son los actores en mi diseño? ¿Qué tengo? Tengo un cliente, tengo un taller, tengo un auto, tengo un repuesto. O sea, digo, bueno, ¿cuáles son los casos de uso? No sé si se entiende con referencia principal, o sea, son algo principal, no sé, no tacharlo acá. Por la duda. Sí. Por este lado, lo que te obliga a tener bien claro y diagramarte bien en el inicio son los casos de uso, básicamente. Claro, exactamente. Siempre pensando en, bueno, ¿cuáles son los casos de uso? La interacción con el sistema. Sí, literal. Por eso es que acá dice, resonar el sistema de sus casos de uso te obliga a ver la solución del punto de vista. O sea, lo que yo me veo obligado a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el usuario con esto? Entonces ahí estoy como desde esa perspectiva.
esto es directamente opuesto a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que hacer el software con esto que quiere hacer? Que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo pensar, decir, bueno, ¿qué tengo que escribir? O qué clases preciso, o qué funciones preciso, a decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el usuario? Tengo que arrancar por el diagrama, tengo que arrancar por esto que está el siguiente, acá. Claro, como no pasa solo por los requerimientos, sino ponerte en la cabeza del usuario. Exacto. En general, bueno, acá está, ¿ves? Ahora hacemos un poco hincapié en eso. ¿Qué es un caso de uso? ¿No? Un caso de uso es un documento que contiene las acciones que definen una interacción entre un actor, que puede ser un usuario de otro sistema, que esto también está bueno tener en cuenta porque no necesariamente es una persona, ¿no? Nosotros podemos diseñar un punto de entrada en un servidor que lo va a usar otro servidor, o que alguien va a programar la máquina para que use mi máquina o alguna cosa así. O sea, entre un actor y un sistema, o sea, la interacción entre actor y sistema y el objetivo de la interacción también. ¿Ah? Y esto en general lo que tenemos en los proyectos, ¿no? En los proyectos en general, los famosos product manager lo que hacen es trabajar con el cliente para desarrollar las user stories. O sea, los locos van a trabajar con el cliente y tratan de bajar a tierra lo que el cliente quiere y lo expresan en modo en un formato de user story, que es una cosa así, ¿no? Como persona, como usuario en tal rol, tengo que poder lograr, tengo que hacer tal acción con el fin de lograr X objetivo. Entonces ellos llegan hasta ahí, digamos, llegan hasta ese paso. Y después dejan al técnico, digamos, al programador o al diseñador o a lo que sea, o en general también viene esto con un diseño pegado, ¿no? Es decir, bueno, así es como se tiene que ver. Y el caso de uso es un paso más que eso, ¿no? Es decir, bueno, si la historia es yo siendo un admin tengo que poder entrar a mi cuenta, digo, está bien, eso es como una definición a alto nivel de lo que me están diciendo que es el requerimiento, como decía vos recién, Martín. O sea, ¿cuál es el requerimiento? Yo tengo que poder entrar a mi cuenta. O sea, ¿cómo el cliente y el product manager van a determinar si mi tarea está terminada? Si yo puedo entrar a mi cuenta, está terminada. Capaz que me tiran un diseño y me dicen, bueno, te tiene que ver así también. ¿Tá? Pero bueno, de ahí yo empiezo con el caso de uso. Que yo no he visto todavía ningún product manager que se avive a hacer directamente el caso de uso. Que sea tipo, voy a hacer esto. O sea, en general se lo dejan a los diseñadores UX. Bueno, y acá está, digamos, un caso de uso traducido a partir de la historia, ¿no? O sea, hay un admin que completa el formulario, hay un formulario que se completa con email y contraseña, se valida que el email corresponda con un admin registrado, o sea, me fijo si tengo un admin con ese email, si el admin no corresponde, el usuario recibe un error, después si no sigue, se valida que esto está pegado, ¿no? Qué feo. Se valida que la contraseña coincida, o sea, si encuentro a alguien con ese email, me fijo que la contraseña sea la que me dieron. Si no coincide, le doy un error. Y si sale todo bien, crea una sesión y se le devuelve al admin, se le dice, toma, acá está la sesión que vos pediste. ¿Ah? Lo importante a clarificar de acá es, los casos de uso, en general, digamos, son como un punto intermedio entre el código y la user story, ¿no? O sea, no es tan alto nivel como, che, tengo que poder entrar a mi cuenta, ni tampoco es la implementación. Si se fijan acá, el caso de uso no habla en ningún momento del mecanismo, ¿no? del I/O, digamos, no habla de en qué dispositivo estoy. No habla si tengo una base de datos de admin. Yo perfectamente puedo implementar este caso de uso con una cuernola y un lápiz. Puedo darle un formulario impreso a alguien, decirle, che, ponerme el email y contraseña, y puedo validarlo con una cuernola y un lápiz. Porque el caso de uso sigue respetando esta definición de arquitectura, de que la buena arquitectura me permite a mí tomar cualquier decisión en cualquier momento, o sea, me permite a mí atrasar las decisiones. Entonces la herramienta del caso de uso calza perfecto ahí, porque es tipo, lo que hay que hacer es A, B, C y D, pero no me da ningún detalle técnico específico sobre cómo lo tengo que hacer, o dónde lo tengo que guardar, o nada de eso. Y esto ahora vamos a ver, nosotros con esto de programación funcional y con todo esto hicimos medio que, bueno, este es un par de imágenes sueltas acá, que tendría que agregarle un texto para ver qué es lo que
Bueno, acá puse un ejemplo de cómo se ve la estructura de datos esta, digamos. La puta madre, se despertó el perro. Esto es como, esta de acá en particular, es como se ve al final la arquitectura, digamos, ¿no? O sea, la parte de la arquitectura que es el sistema de archivos. Si se fijan acá, nosotros después tenemos una carpeta app de aplicación, una carpeta acciones, que a veces le ponemos acciones, a veces le ponemos casos de uso mucho más. Y después tenemos varias funciones que cada función es una acción que el usuario, es un caso de uso que un usuario puede hacer con la aplicación. ¿Tá? Entonces acá también vemos lo del use case driven, o sea, la manera que organizamos los archivos es hacemos un archivo por cada caso de uso. Entonces eso después nos permite, cuando abrimos el coso en el Visual Studio o donde sea que lo vemos, ahí podemos ver tipo actions y vemos una lista de todos los casos de uso que se pueden hacer con la aplicación. Entonces acá, si yo les muestro esta foto, ustedes más o menos se pueden dar una idea, aunque en realidad tipo o sea, no sé, esta aplicación era media extraña y al final creo que nunca la terminamos, pero se pueden dar una idea de qué se trata la aplicación, no de qué está hecha. De qué está hecha, bueno, hay un punto .js acá, así que debe estar hecha con JavaScript. Pero también ven lo que hace. Dice, bueno, add creator feed, o sea, hay un feed primero hay creadores, porque puedo agregar un creador. El creador puede tener sesiones con y sin password, porque hay una que dice agregar sesión de creador y otra que dice creador con password, así que me imagino que teníamos una que era sin password. Mismo para el fan, o sea, hay otro que es un fan. Esto era una aplicación de tipo Patreon, no sé si conocen, de que vos haces cosas y la gente te pone plata. Entonces el fan puede poner la tarjeta de crédito, sesión con password, sin password, lo mismo, agregar una suscripción con fan, o sea, el fan se puede suscribir a las cosas. Entonces ya de primera vista, esto no necesariamente quiere decir de que yo ya entendí todo lo que está pasando en la aplicación, ¿no? Pero si yo le doy esta aplicación en un zip y le digo, che, fíjense lo que hay acá, ustedes me dicen, mirá cuál es esta aplicación. Esta es la aplicación de los create, de la copia de Patreon, básicamente. Entonces esto es al nivel más alto, digamos. En realidad el nivel más alto sería esta, ¿no? Sería la de, como admin tengo que poder entrar a mi cuenta. Después ya pasa más al caso de uso. Y esta última que está acá, nosotros seguimos, de vuelta con esto del caso de uso, que el caso de uso es no específico, digamos, ¿no? El caso de uso no te dice lo que tienes que hacer. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es pasar este caso de uso que está acá al código directamente. Entonces representamos, digamos, el caso de uso con una función que recibe sus dependencias. Después está al final lo de inyección de dependencia y otros patrones ahí, que mañana, después esto lo vamos a usar para programar lo que tendríamos que estar haciendo hoy, que no lo hicimos por lo de la otra semana. Pero acá tenemos un caso de uso que es agregar la sesión del creador con password, que tiene sus dependencias, tiene un input acá. Y acá tenemos los pasos del caso de uso, ¿no? Validar validar que existe el creador por email, validar la contraseña del creador, guardar la sesión para el creador y presentar. Vieron cómo son las promises, ¿no? Si cualquiera de estas funciones falla, se corta el hilo de llamadas. Entonces, si esta de validate falla, ya inmediatamente las demás no se ejecutan. Entonces acá es como vamos a ver porque eso está en el siguiente cosa. Pero acá ya ven como con esta técnica de pensar todo como un caso de uso, ya queda reflejado en el código también el caso de uso. Y es más fácil después leerlo y entender qué es lo que está pasando. Y también corregir algo si llegamos. Paso a paso del caso de uso. Para que no entendí, no, hablaban los de la B y no entendí. Sí, no sé qué hable del otro. No sé qué era. Habla, JP, dale. Yo, que así también terminas siendo mucho más fácil de hacer un troubleshooting en caso de que algo salga mal, sí, o cuando se identifica un error.
sea, no toca ir a buscar entre 70.000 líneas de código, sino la función que Y se va a es, poder tocar. es de vuelta, ¿no? Ahora como que todo va agarrando sentido. O sea, eso también es parte de la programación declarativa que habíamos hablado al principio. O sea, ven que acá está la parte de programación declarativa, que estamos enfocándonos en lo que pasa y no en cómo pasa. Si esto fuera imperativo, lo que decís vos, si yo te digo, che, hay un problema en la parte de crear, en la creación de sesión del creador, y yo te propongo, vos abrís el archivo y lo que ves es un montón de código imperativo, vas a tener que empezar en tu cabeza a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el estado actual? ¿Cuál es la siguiente línea de código que se va a correr? Ah, esta, ok. ¿Cuál es el estado ahora después de correr esa línea de código? Y lo vas a tener que ir pensando de esa manera. Que esa es como la manera normal, ¿no? Es como decir, bueno, está, cargar el usuario, ok. Bueno, ahora tengo el usuario allá. Ahora, ¿cuál es la siguiente línea? Esta. ¿Ah? De esta manera ya tenés como explayado en el código qué es lo que está pasando. Entonces yo te digo, che, mirá, no importa lo que yo ponga, siempre me dice que tengo un error en el email. Ya sabes a dónde ir. Hay una función que dice validar email. ¿Me entendés? A menos que, yo que sé, a menos que diga validar email y diga, sea otra cosa. Que ha pasado también, que por vago, tipo, che, mirá, arreglo este bug y y terminamos encajando cosas en la función de validar email que no tienen nada que ver con validar email, pero está. En general esas cosas se agarran. ¿Qué me decías vos, Martín? No, ya me olvidé lo que iba a decir, pero ahora por lo que hablaba de esto, sí, hay que tener claro que lo que haya dentro de un archivo se corresponda con el nombre también, si no, no sirve de nada. Sí. Yo no tengo nada de como procesos de trabajo acá. Pero en general, o sea, nosotros cuando trabajamos con init, nosotros lo que le vendemos al cliente siempre son dos personas. O sea, somos trabajando juntos, porque uno hace el código, o sea, cada uno hace el código y la otra le revisa el código. Cosa de evitar burradas así, viste, decir, estoy apurado, entonces tiro el coso, como nadie me está mirando, lo dejo ahí y que lo arregle otro total. Yo en un año renuncio y qué me importa. ¿Entendés? Tener funcionalidades y tener un archivo que después no se corresponde con el nombre. Y ahora que me decís eso, yo me acuerdo de un proyecto, sí, me acuerdo de un proyecto que lo hicimos así, con Ruby, en su tiempo, hace como 10 años ya. Y me pasó que lo hicimos así, nos fuimos porque el loco nos dijo, no, mirá, no sé qué, y al final el loco nos dijo, che, mirá, tenía otro developer, pero no me sirvió, me pueden ayudar ustedes de vuelta, y cuando volvimos el loco había hecho nada, así. Teníamos funciones así, y de repente acá en el medio tenía todo código de nada, tenía código, tipo imperativo, digamos. Claro. Teníamos cada función diciéndonos qué es lo que pasaba y de repente en el medio había un for each que te recorría una radio y vos decías, no entendiste nada. O no entendiste, ¿viste lo que es? Entendiste pero no respetaste el patrón, digamos. Perder la confianza en todo y te pones a revisar todito. Sí, eso después también. Correr los test, pasan y decís, ¿por qué pasaron estos test? No sé cómo será. Bueno, a ver cuál es la siguiente parte. Las dos que quedan son como también, estas son más técnicas, puras y duras, ¿no? Este pipeline pattern es también Martin Fowler, lo tiene bien el collection pipeline. Yo lo pasé el otro día, a ver si lo encuentro. Debe estar por acá ya. Por acá debe estar collection pipeline en algún lado, y si no, bueno, lo comparto de vuelta. Collection pipeline. ¿Qué tal? Si les muestro acá van a ver que es exactamente lo que estábamos hablando. Este loco se ve que se escribió un libro sobre las collection pipelines. Y está en este lenguaje que no sé qué es, que será... ¿Qué es esto? Tiene pinta de ser Clojure o algún lenguaje de eso medio bizarro, pero ven que es básicamente medio, si lo tomamos como pseudocódigo, es más o menos parecido a lo que veíamos nosotros en la parte funcional. Tenemos un array de artículos que selecciona ciertos artículos y después los ordena, ¿no? O sea, este es este patrón collection pipeline. Acá mira, bueno, esto es Ruby. Tengo un artículo, selecciono los que tengan el tag NoSQL, los ordeno por este campo que no sabe qué tiene adentro, cantidad de palabras me imagino que será, y agarro 3, ¿no? Entonces acá estoy definiendo, y ahora volvemos a la diapositiva,
estoy agarrando una colección, estoy agarrando un array de cosas, ¿tá? Y lo estoy procesando como en partes. Estoy diciendo, bueno, sacame las que no coincidan con esto, ahora ordenámelo, ahora sacame dame los primeros 3, saca los demás, ¿no? Entonces, a ver si se ve agrandar lo más que pueda acá. Que si se fijan, bueno, este es más o menos, a ver, esto no es por eso es que yo le saqué la parte de collection pipeline acá, porque no es un collection, nosotros no estamos iterando en un array. En general este payload es el input del usuario, que no es una colección, o sea, es un objeto. O sea, imagínense que el usuario está creando una sesión con la password, lo que recibimos como input, como cosa que nos manda el usuario es el email y la contraseña. Eso viene en un objeto, no viene en una colección, o sea, no viene en un array. Viene en un mapa, en un diccionario. Entonces es un poquito diferente. Salud, amor. Entonces pipeline pattern es un patrón de programación en el cual el proceso se divide en operaciones de manera que cada uno recibe como entrada la salida del anterior. Y no sé si acá el dibujito se ve, está muy clarito, pero tenemos un caso de uso, que es el cuadrado este celeste, después los grises son los pasos, digamos, ¿no? En este caso, el caso de la función grande, o sea, la que recibe la banana y devuelve el pomelo, sería add creator with password, ¿no? Y cada uno de los pasos sería esto que están acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto recibe la banana, imagínense que la banana es el email y la contraseña, un objeto con email y contraseña, solamente eso. Eso es lo que recibiría la función esta validate creator, ¿no? Recibe el email, entonces esto recibe la banana y devuelve la manzana. La manzana la podríamos ver como el objeto que recibimos más, no sé, el creador. Encontramos un creador con ese email, entonces lo agarramos y lo devolvemos. Ese es otro tipo de dato, no es el que recibí, es el que, digamos, que es el que recibí extendido con la información que le agregué. Bueno, cada paso tiene un efecto secundario, ¿no? Pero en definitiva, o sea, este recibe la banana, devuelve una manzana, que es lo que recibe este devuelve la ananá, que es lo que recibe el último, que devuelve, ¿no? Este devuelve la ananá, este recibe la ananá y devuelve la cosa esta, el pomelo, y al final termina saliendo el pomelo. O sea, el pipeline es es parecido a lo que habíamos visto. Voy a abrir la otra, porque estoy haciendo como muchas referencias a la parte de functional programming. O sea, si se acuerdan, acá atrás fue la que vimos, la decomposición esta decomposición de funciones, ¿no? Ese patrón así, nosotros no sé si es algo que inventamos nosotros pero es más parecido a este collection pipeline, digamos, ¿no? O sea, voy enchufando funciones de manera de que todo eso se transforma en un hilo. El logo de estas cosas le llamó también Railway Oriented Programming. Bien explícito el nombre. Sí, no sé si es el post igual. Ven, acá, esto es literal, o sea, es literal una manera de representar este mismo diseño. El coso, digamos, la vía de tren verde, mientras todo salga bien, el loco va por la vía de tren verde. Estas salidas son cada una de estas funciones. Si no encuentra el validator, el loco pasa a la vía verde, y estas dos vías son las promises, ¿no? O sea, esto es una promise que puede salir bien o puede salir mal. Acá le dice, therefore, simple escenario, cada función puede tener success o failure. Esto en general no lo hacemos, tipo, si la función falla y no seguimos, siempre diseñamos todo de manera de que si falló, no hay recuperación, digamos. Pero este igual no es el post del original del tipo, es este. Lo voy a pasar por el Discord. Esto si lo ven en el video, mira, acá está NDC London 2014. El loco tiene 3 funciones, una de validación, actualizar la base de datos y mandar email, que después la enchufa así. Él le llama Railway, capaz que le tendría que cambiar el slide a Railway Oriented Programming y dejarte de joder con el pipeline pattern.
Pasa que en el día a día nosotros le decimos el pipeline. O sea, fíjate el pipeline de ese caso de uso, ya sabemos que tenemos que ir ahí. ¿Tá? Pero es este patrón que está acá de que una cosa viene atrás de la otra, digamos. ¿Tá? No, bueno, vamos a sacar eso. Bueno, y la última cosa que me parece que está medio como suelta acá, que igual se las tiro, pero después capaz que podemos, cuando hagamos el código vamos a como meternos un poco más, es esto de inyección de dependencia. Esta es otra técnica, digamos, este pipeline es un patrón ahí, es este patrón que usamos acá, que nada, está bueno mencionarlo. Y esto de inyección de dependencias en general se hace con herramientas. O sea, si uno trabaja en Java, por ejemplo, Java viene con unos cositos arroba, coso que le pones arriba de los métodos, por ejemplo, o arriba de las clases, y eso le inyecta, el compilador le inyecta las dependencias que vos querés. Nosotros lo hacemos más manual, pero déjeme leer acá lo que dice. Inyección de dependencias es una técnica por la cual un elemento recibe sus dependencias por parámetro. Ahí ya temo para hablar. ¿Qué significa que recibe sus dependencias por parámetro? Nosotros en general cuando estamos haciendo, o sea, si lo estamos haciendo de la manera normal, sin inyección de dependencia, estamos haciendo una función, un componente de React, lo que sea. Bueno, de hecho si estamos haciendo un componente de React, siempre, o sea, cuando vamos a escribir React algo, primero tenemos que ir para arriba del archivo y poner import React. O sea, vamos al archivo, desde el archivo A, referenciamos el archivo B y le decimos vos, archivo B, vení acá al archivo A, que precisamos lo que tenés adentro, básicamente. ¿Tá? En inyección de dependencia eso es al revés. El archivo A nunca hace una referencia al archivo B, pero igual lo usa. ¿Cómo hace? Bueno, abre un parámetro que dice, bueno, yo tengo una función que va a recibir React y va a recibir algo más. Con ese parámetro yo voy a armar el componente. En vez de hacer import React, yo voy a decir, bueno, React en vez de venir por el import, va a venir por el parámetro. Eso lo que me permite a mí es decir, bueno, yo puedo llamar esta función con diferentes versiones de React si se quiere. ¿Se entiende el ejemplo de React? Porque no sé si todos han laburado con React. React es el framework, el coso ahí. O sea, pero igual, tomen React como cualquier dependencia, ¿no? O sea, como cualquier dependencia entre dos funciones. Yo tengo una función A que depende de una función B. Puedo decir, en mi función A, puedo decir, bueno, requiero la función B. O puedo decir, bueno, yo voy a usar una función B que me llega por parámetro. Si se fijan acá, nada, porque está este coso deps, pero no se usa en ningún lado. Esta es una manera de implementar, digamos, inyección de dependencia con funciones. ¿Tá? Nosotros en general lo que hacemos, o sea, podemos hacerlo de dos maneras. Medio rapidito acá. Yo puedo hacer, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Función A. ¿Tá? Entonces yo puedo hacer import B from b.js. Y después acá puedo decir var b es igual a new b. No, mejor dicho, yo que sé, return b. ¿Tá? Esta es la manera tradicional de hacerlo. Yo acá no tengo opción de joder con b. O sea, esta función siempre va a usar la función que está en el archivo b.js. Si quiero que esa funcionalidad cambie, tengo que cambiar el archivo. No tengo ninguna manera de cambiarlo durante el runtime, digamos. La inyección de dependencia, ¿no? Dependency injection, digamos. Puta. Funciona así. Me taré. Misma función, pero la función B viene por parámetro. Entonces, si yo acá quiero usar, digamos, cuando yo quiero ejecutar la función A, en este caso yo hago A. Listo. En este caso, y este puede ser otro archivo, ¿no? Este puede ser index.js y este puede ser a.js. En este caso, este es mi archivo a.js y en mi archivo index.js, cuando quiera invocar a, aparte de hacer a y paréntesis, le tengo que dar
la función B. Entonces acá en mi archivo JS sí, capaz que puedo hacer import B from B.js. O también puedo hacer if cualquier condición, no sé, B es igual require B, una cosa así, ¿no? Por ejemplo, la condición puede ser si el usuario user.isloggedin, cualquier cosa, no estoy inventando condiciones, pero en este caso puedo elegir con un if cuál es mi dependencia, ¿no? Si B, puedo ponerle B logged out. Entonces la función A recibe por parámetro a su dependencia. En realidad nosotros lo que hacemos es hacer una cosa así. Devolvemos otra función, que es un poquito más complejo, pero que lo que termina haciendo es decir, A es igual a, perdón, cuando acá sería va initialize, digamos, es A, B, y después tengo que volver a ejecutar la función. O sea, la función A, yo le paso las dependencias y eso me devuelve una función que ya tiene las dependencias cargadas, digamos, ¿no? O mejor dicho, o sea, puedes hacer esto o puedes hacer así. Que es una diferencia chota, porque también podría, yo qué sé, por ejemplo, si esto recibiera parámetros, ¿no? Params, y yo quisiera ejecutar la función B, sería tipo así, que es una decisión de diseño, porque podría perfectamente ser esto, ¿no? Y es lo mismo, o sea, pero lo digo porque en este caso van a ver que la función hace eso. La primera función recibe las dependencias y devuelve una función que recibe el input del usuario. Eso quiere decir de que yo agarro esta función, agarro las dependencias, ejecuto la función y eso me devuelve la función que yo le voy a dar al usuario para usar. O sea, la función la inicializo y eso me devuelve la función inicializada, básicamente. Es una decisión de diseño que con el no tiene mayor complejidad. Una vez que se usa, queda ya. Y bueno, a ver qué más dice. El elemento queda acoplado al contrato o a la interfaz que ofrece la dependencia y no a la implementación. Esto es importante también. Casi borro el archivo, suerte que no lo borré. Acá, en el ejemplo 1, este de acá arriba, esta función A está acoplada o está atada, digamos, a este archivo B. En el segundo ejemplo, la función A no está atada al archivo B, sino que está atada a una función B, mejor dicho, está atada a un parámetro B que se supone que es una función. Como dice acá, no estamos acoplados a la dependencia, a la implementación de la dependencia en sí mismo, no estamos acoplados no estamos dependiendo de lo que está dentro del archivo, sino que estamos dependiendo de que se comporte como lo que está dentro del archivo. A mí no me importa que sea lo que está dentro del archivo B, sino que sea una función. Si es una función, me sirve. Eso es lo que está diciendo la función A acá. Un uso de esto podría ser cuando hacen test. Esto es lo que hacemos cuando hacemos los T-doubles, aquello que hicimos, que hablamos en el... Exactamente. El contrato, eso de contract testing, es esto que dice acá, acoplado al contrato o interfaz. Si yo tengo una función que recibe dos números y me devuelve la suma, yo puedo crear otra función que se comporta de la misma manera y la puedo usar intercambiablemente. Entonces en este caso la función queda atado, o sea, en vez de decir yo recibo la función suma, yo digo, bueno, yo recibo una función que recibe dos números y me devuelve otro número. Y eso me da mucho más flexibilidad a la hora de programarlo. Porque si ahora yo capaz que no quiero que se haya muy tarde, así ya lo terminamos, yo les puedo mostrar el código que tiene, por ejemplo, en un archivo donde se hace toda la inyección de dependencia, ahí se hace toda la configuración de todas las dependencias del software, ¿no? Entonces yo tengo una conexión a una base de datos, una conexión a, yo que sé, a un blockchain, todo así. Y como esas dependencias son todas inyectadas, o sea, todas las funciones que operan con eso después reciben esas dependencias por parámetro, en ese archivo vos podés ver toda la inicialización del sistema
y ahí te deja todas las funciones prontas para usar. Y en ese mismo archivo está toda la configuración. Que muchas de las herramientas, esas que decía yo al principio, también hacen así, te dan un archivo y te dicen, bueno, decime qué clase tiene tales dependencias. En este caso es JavaScript puro. Pero ahora lo vemos un cachito. Usamos inyección de dependencia para mantener el código que contiene las reglas del dominio desacoplado de la implementación de frameworks y herramientas. Esta es otra cosa importante también. Esto de capaz que de inyección de dependencia debe ser como que lo que más jugo tiene. Capaz que lo más complejo también. Si ustedes imagínense que yo tengo una función y esto está atado de vuelta a la parte de la... Voy a sacar esto acá arriba. A esto de las arquitecturas flexibles, ¿no? Imagínense que esta función A es, del dominio de mi negocio, no sé, despachar vehículo, ¿no? Entonces el loco del taller terminó de laburar con un vehículo y lo llama la función. Y esta función B es guardar, yo qué sé, guardar despacho de vehículo, no sé, cualquier pavada. ¿Está? Guardar despacho de vehículo. Hasta acá yo no tengo ninguna referencia a dónde estoy guardando, cuál es la implementación de guardar despacho de vehículo. ¿Qué te está guardando esto en Mongo? ¿Se está guardando en un blockchain? ¿Se está guardando en SQL, en un archivo? Yo qué sé dónde se está guardando, no me dice nada. Y esto es lo que yo quiero lograr cuando yo estoy desarrollando lógica de negocio. Yo no quiero en mi lógica de negocio tener información sobre cómo se guardan las cosas, porque no es referente a la lógica de negocio, no debería estar en este archivo. Yo quiero saber que tengo un objeto que yo le digo, vos, guardame esto, y el loco en su implementación tiene la lógica de dónde se guarda. Eso de otra manera podría ser una cosa así. Imagínense que yo tengo esto y en vez de recibirlo por parámetros yo digo var esto es igual a require, y no sé, tengo una carpeta Mongo que hago así y digo guardar etcétera .js, y este es mi archivo, y este es el archivo que yo tengo como parte de mi lógica de negocio. Está contaminado. Acá tengo una referencia a la base de datos. Esto quiere decir de que si el día de mañana yo cambio la base de datos, tengo que ir a cambiar archivos de la lógica de negocio. Y eso es una cagada. La idea es siempre tener separada la lógica de negocio. O sea, si yo quiero cambiar la base de datos, ¿por qué tengo que ir a cambiar la lógica de negocio? No tiene sentido. Yo quiero tener una función, guardámelo, y sin saber qué es lo que hace. ¿Se entiende un poco? Entonces, a ver, volviendo para acá. Entonces, en mi archivo de inicialización, ¿no? Con donde yo inicializo todo, en mi index.js yo digo, bueno, hago var guardar coso, y ahí sí digo mongo guardar coso.js, y digo, bueno, var despachar vehículo es igual a, mejor dicho, despachar vehículo initialized es igual a despachar vehículo guardar despachar vehículo. Entonces esta función despachar vehículo que tengo acá, cuando yo hago así, cuando yo hago despachar vehículo no sé qué y digo, no sé, vehículo 1, 2, 3, esta función que dice initialized tiene ahora sí una referencia a la función de Mongo, pero no está en mi, primero que no está acá arriba, ¿no? Segundo que si el día de mañana yo digo, che, Mongo ya fue, me trajo un montón de problemas, quiero cambiarlo a MySQL, genial, vengo acá, hago MySQL y ya está. Digo, no, obviamente no, ya está, hay que hay que implementar esta función, pero y tampoco, o sea, porque a veces o sea, esta función tiene un contrato también, ¿no? O sea, tiene un input y un output. Pero técnicamente yo podría implementar en la carpeta MySQL la función guardar coso, y lo único que tengo que hacer es cambiarla acá y listo. Siempre y cuando respete el input y el output, siempre y cuando justamente el elemento queda acoplado al contrato. Siempre y cuando esta función nueva que yo inventé ahora con MySQL cumpla con el mismo contrato, yo puedo venir acá y simplemente hacer esto, y ahora se guarda en Mongo, y ahora se guarda en MySQL, y así.
Esto es bastante sí, o sea, ahora que vengo hablando, digo, veo que es un poco más complejo de lo que es, hay que investigarlo un poco más. Igual lo vamos a ver cuando vayamos haciendo más el código ahí. A ver si esto de usamos inyección de dependencias para mantener el código que contiene las reglas de dominio desacoplado de implementación de frameworks y herramientas. Esto es exactamente lo que acabo de decir. Y con eso ahí medio que ya vimos todo lo que está involucrado en esto, ¿no? Acá está la parte de arquitectura, la parte de use case driven, o sea, tengo todos mis casos de uso listaditos ahí, tiqui 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 tiqui. Tengo el caso de uso también representado acá, y los patrones que se usan son estos dos, inyección de dependencia y el pipeline este acá, con las promises. Y mañana la idea era desarrollo de la capa de aplicación usando estos mismos patrones. Vamos a agarrar no sé qué código estábamos haciendo, pero vamos, el código que estábamos haciendo lo vamos yo lo pienso un poquito mejor para mañana y lo hacemos. ¿Tiene alguna pregunta de esta última parte de inyección de dependencia? Y vamos cerrando ahí. Hoy tiene también todo mantener todo sobrio, ¿no? Lo más sobrio posible y lo más separado lo uno de lo otro. Sí. Y yo diría que ese es el problema, uno de los problemas más heavies que hay cuando hacemos APIs, ponele, que se mezcla todo. Tenés una función que hace 300 cosas. Cualquiera de esas cosas cambia y tenés que ir a tocar la función. Cambió la base de datos, tocaste la función y rompiste la otra cosa que tenía que ver con esa función. Eso pasa bastante seguido. Con los frameworks y todo, o sea, porque los frameworks estos famosos también veo que te van llevando a agarrar un controller y tirar para allá adentro todo el caso de uso y de ahí termina todo el código de base de datos, todo lo que pones en la vista, termina todo ahí. Y bueno, se fue para largo hoy, son como las 9 casi. Como casi 2 horitas. Sí. Estoy calibrando ahí el tiempo del onboarding. A veces me explayé un poco bastante, sí, con todo. Antes me cortaba un poco más. Bueno, nos vemos mañana. Les dejé ahí, tiré un montón de links. Ya ahí hoy me inspiré con los links. Sacarle los previos porque me pudre. Pero ni tanto. Este tipo más watch con él. Ese para mí es esencial. Perfecto. Bien. Dale, Dale. bueno, Ulises, gracias. Un abrazo grande. Todo bien. Hasta mañana. Chau, chau.